que sí, ¿no? Por eso mi recomendación, como digo, es, oye, pero que cada cual es libre de hacer lo que quiera. Es decir, que si entendéis que vais más seguros esperando al Tribunal Europeo a hacerlo, porque yo tengo clientes de todos los gustos, gente que ha reclamado y gente que no ha reclamado. Si el Tribunal Europeo dice que tiene que darse un carácter de fijeza a los indefinidos no fijos, eso no quiere decir que se vaya a aplicar, eso no. Directamente, eso será que a la gente que haya denunciado, en todo caso, si los jueces tendrán que mirarlo, o sea, tendrán que tenerlo en cuenta, sí, no que se vaya a aplicar de oficio. Sí, vamos a ver, en nuestro ordenamiento jurídico hay cierta reticencia a aplicar el derecho comunitario, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que seguro que lo conoces, que es el tema de los trienios, ¿no? Los trienios, el Tribunal de Justicia Europea hizo una sentencia en el año, no sé si fue en el 2008 o 2009, de que teníais derecho a trienios, y hasta el 2018, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no ha reconocido por norma, por ley, el derecho a los trienios de los funcionarios públicos. Os obligaba a demandar, ¿no? Y todas las sentencias eran favorables, en este caso, al trabajador, ¿no? Pues es verdad, pero aquí tenéis una ventaja fundamental, y es que el derecho comunitario es un derecho que prima sobre cualquier norma interna. Es decir, en caso de conflicto entre la Constitución, incluso la Constitución española, entre la Constitución española y el derecho de la Unión, en caso de conflicto hay que aplicar siempre la norma comunitaria con preferencia sobre cualquier norma interna. Igual pasa con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia de Justicia de la Unión Europea vinculan a todos los órganos jurisdiccionales nacionales. El artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo dice tajantemente. Todos los tribunales nacionales, incluido el Tribunal Supremo, están obligados a cumplir las sentencias europeas. Luego, si el Tribunal de Justicia Europea determina que el indefinido no fijo no cumple con la directiva comunitaria y que debe transformarse en fijo, ningún juez, salvo que quiera incurrir un delito, puede decir lo contrario. ¿De acuerdo? Ya, y eso pero que no lo van a hacer de oficio, no es que digan a todos estos que son indefinidos no fijos, no lo van a hacer. El cumplimiento lo harán con los que denuncien. Efectivamente, vamos a ver, te hago un paréntesis. Si estuviéramos en un país normal, con una sentencia como esa, lo normal es que la propia autoridad administrativa, que también está vinculada por el derecho de la Unión, la propia autoridad administrativa podía de oficio reconocer fijeza a todos, y es su obligación, está sujeta al principio de legalidad como está sujeto los órganos jurisdiccionales, ¿no? La propia autoridad administrativa podría reconocer fijeza cumpliendo la directiva comunitaria. Mi experiencia no es esa, mi experiencia es que solamente los que reclamen probablemente obtengan esa fijeza, solamente los que demanden ese social. Y que con el tiempo pasará como los trienios, ¿no? Cuando haya muchas sentencias que estén reconociendo el derecho, pues al final llegará la autoridad administrativa y dictará la resolución y dice, también usted, pues los indefinidos no fijos se transforman en fijos en cumplimiento de la normativa comunitaria. Pero no olvides nunca que el cumplimiento de la normativa comunitaria no es discrecional ni arbitrario, es obligatorio, ¿eh? Para autoridades administrativas y para autoridades judiciales. Y entonces yo reclamé hace 10 años o más, ¿no? Y yo estaba conforme entonces en que fuera indefinido. Yo no reclamé otra cosa, reclamé, pero no eso, ¿no? Y lo perdí. Porque quería que me pusieran una antigüedad que no, ellos determinaron que no correspondía. En ese tiempo salieron precisamente plazas y la mía no entró, y yo siempre he pensado que era porque yo había hecho una segunda reclamación. Porque entró gente de mi entorno, digamos, que yo sabía y eran sus plazas, vamos. Y que cuando suspendieron fueron fuera. Eran sus plazas, la mía no salió. Entonces, si yo no reclamé en ese momento que fuera indefinido no fijo, solo ponía indefinido, en mi caso, no pone nada de no fijo, solo indefinido, ¿puedo ahora, después de 10 años, decir, no, que esto que salió hace 10 años, no quiero ahora no me vale? No, claro que puedes. Mira, primero, la figura de indefinido no fijo es una figura, insisto, de creación jurisprudencial, no está prevista en la legislación. En la reforma del 2015 es verdad que se introdujo, en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, se introdujo la palabra indefinido, pero no se define, en el articulado no se define lo que es un trabajador indefinido. Es decir, es una figura doctrinal y como todas las figuras doctrinales se pueden cambiar. Eso es lo primero que tengo que decirte. Lo segundo que tengo que decirte es que
tu pregunta va encaminada más bien a la posible aplicación del principio de cosa juzgada. Es decir, si yo ya tengo una sentencia donde un tribunal o un juzgado me está diciendo que soy indefinido no fijo, ¿eso no es cosa juzgada? Sería la pregunta. Yo te digo, no. Por 3 razones. Para que opere cosa juzgada es necesario que ocurran 3 requisitos. Mismos hechos, misma causa de pedir, misma petición y mismos fundamentos. No coinciden los hechos, en tu caso, porque tú me estás hablando de una sentencia de hace 10 años. Después de esta sentencia has continuado desempeñando funciones en puestos de trabajo del CSIC, me imagino, en situación abusiva, es decir, en situación irregular, sin que la Administración haya concluido tu plaza en ningún proceso selectivo y no la haya provista con un funcionario de carrera como era su obligación. Luego, los hechos no son los mismos. La causa de pedir no es la misma. Cuando se pedía fijeza o indefinido no fijo en aquella época, te basabas únicamente en estatutos de los trabajadores, nadie invocaba la directiva comunitaria, ¿no? Ahora estamos hablando de la invocación de una norma completamente distinta y posterior, como es la directiva de la Unión. Luego no coincide ni la causa de pedir ni el fundamento del derecho. Y tampoco coincide la petición. Es decir, tú estás pidiendo indefinido, indefinido no fijo. Nosotros estamos pidiendo fijeza directamente, es decir, transformación de la relación en fijo. Con lo cual, en mi opinión, por lo menos, que es un tema que hemos valorado también, porque me lo han planteado alguna vez, no concurre el requisito necesarios para que opere la cosa juzgada material en 1250 del Código Civil. En mi opinión, es algo completamente distinto, ¿no? Vale, otra pregunta. Yo iniciaría mi reclamación en los tribunales aquí. En vía administrativa. Sí. Y paralelamente, ¿se hace una reclamación al Tribunal Europeo o cómo va? No. Mirad, el déficit que tiene el Tribunal el Derecho Comunitario, el Tribunal Europeo, es que tú no puedes presentar una demanda al ciudadano. Es decir, la Comunidad Europea es una comunidad de estados, no es una comunidad de ciudadanos. Entonces, el ciudadano no puede presentar una demanda al Tribunal de Derechos, en el Tribunal de Justicia Europea. Tú al Tribunal de Justicia Europea solamente puedes ir por 2 vías. Una, tú presentas una demanda interna y un juez tiene dudas sobre cómo debe aplicarse el derecho comunitario y plantea una cuestión prejudicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Es decir, presentamos una demanda de fijeza y 2 jueces entendieron que o tienen dudas sobre cómo debe aplicarse el derecho comunitario o cómo se está aplicando el derecho comunitario en España y plantean la cuestión prejudicial. Es decir, solamente los tribunales nacionales pueden presentar una consulta al Tribunal Europeo. Y 2, la otra vía que tienes es denunciar a tu país o a un país miembro porque no está cumpliendo la norma comunitaria y lo denuncias ante la Comisión Europea. La Comisión Europea abre un expediente con audiencia de todas las partes, un expediente muy espeso y muy largo, y si la Comisión Europea entiende que ese país mismo no está cumpliendo la directiva comunitaria, lo denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero nosotros no podemos acudir al tribunal. O sea, por eso nosotros presentaríamos... Los tribunales de España, claro, no se hace ninguna consulta. No podemos. Es decir, yo siempre pido que se hagan consultas al tribunal en todas mis demandas. Digo, consulte usted si tiene alguna duda, señor juez, y pregunte a Europa de cómo debe aplicarse esto, ¿no? Pero es verdad que los jueces pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Por eso nosotros lo que hacemos es una reclamación previa en vía administrativa y una demanda judicial. En este caso, en vuestro caso además, yo creo que no es necesario ni siquiera pedir que se plantee una cuestión prejudicial, porque insisto que Europa lo va a resolver en octubre, noviembre o diciembre, ¿no? Con lo cual, reiterar una cuestión prejudicial para preguntar lo mismo que ya han preguntado otros juzgados es absurdo, ¿no? Entonces iríamos directamente a la demanda judicial y, como os he dicho, con la idea, si es posible, de que el juicio no se celebre hasta que no tengamos la sentencia europea. De tal forma que tienes la sentencia europea y automáticamente pides que se reanude el juicio y tienes la sentencia judicial en breve plazo de tiempo, ¿no? Prácticamente sin darle incluso tiempo a que la Administración pueda reaccionar y modificar la normativa interna en el sentido que os he dicho, estableciendo en una ley la sanción que procedía a aplicar, ¿no? Por eso creo que eso abunda también la necesidad de que las demandas se presenten antes de la sentencia europea, ¿no? Y por último, en caso de perder, ¿las costas cuánto supondrían? El juzgado social, me parece, el juzgado social no tiene costas, la primera instancia, sí tiene suplicación. En suplicación sí que es el equivalente al recurso de apelación ante la sala del Tribunal Superior de Justicia, pero en primera instancia no hay costas. No hay... Dentro del precio que has dicho es solo ir en primera instancia, ¿no? En primera instancia, y si lo pierdes, habrá que ir en suplicación también. Es decir, si tienes la mala suerte que un juez, haciendo caso omiso, a suponer que el Tribunal de Justicia Europea dice que efectivamente el indefinido no fijo no cumple y que es fijeza, pero tú te encuentras un juez que tiene 80 años y que no se entera de nada y que, a pesar de la sentencia, dice que indefinido no fijo. Pues habrá que recurrir en suplicación, habrá que agotar las vías jurisdiccionales nacionales para conseguir que te estimen el derecho, ¿no? Entonces, hasta ahí tienes que ir. Nosotros sí, vamos, la oferta que nosotros hacemos es para todo. Yo tengo...
Si yo estoy en algunos interinos, estoy en el recurso de amparo ya, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros con los 2.000 euros incluimos el procurador, todos los gastos y no tenéis que pagar nada más. Y después ya incluye hasta donde ya agote las vías administrativas. Si el agotamiento se produce en el recurso de amparo, el recurso de amparo. Si es necesario el Supremo, el Supremo. Eso lo hacemos así. Yo quería preguntarte que si, tal y como nos has leído que está planteada la cuestión prejudicial en Europa, si cabe la posibilidad de que la respuesta de Europa sea ambigua y no sea clara. Mira, ¿O no? sí. ¿O tiene obligación, tal y como Mira, se ha planteado, de decir cuál es la sanción, que hay que pasar a fijo o qué? No. Vamos a ver, a mí me da mucho miedo cuando redactaba estas demandas, porque las sentencias europeas son un poco abstractas también, son como el derecho comunitario. Es decir, al final no entran a saco en lo que es la cuestión fundamental, ¿no? Entonces, como son un poco abstractas, me daba mucho miedo que si planteábamos una cuestión prejudicial abstracta a nosotros o genérica, el Tribunal Europeo se fuera por una solución o sentencia abstracta y genérica, ¿no? Precisamente por eso, no sé si habéis leído las cuestiones prejudiciales, pero el juzgado número 8 plantea 9 cuestiones. Es decir, tratamos de cerrar todos los caminos posibles por donde podían atacarnos, ¿no? Y sobre todo que las preguntas fueran concretas, ¿no? Precisamente por ello, en los dos, cuando pedíamos que se plantearan estas cuestiones, las pensamos muy bien para que, por un lado, se obligara al tribunal que fuera concreto en sus respuestas, y por otro lado, para conseguir agotar todas las preguntas posibles. ¿Por qué? Pues porque, primero, nos daba miedo pues que ten en cuenta que estos procesos son de funcionarios públicos, no de personal laboral, personal público funcionario estatutario, concretamente estatutario. Lo que hacíamos es que, por un lado, tratábamos de acotar el concepto de abuso, vinculándolo a las causas objetivas, es decir, la duración de los contratos temporales, para que no hubiera ese problema. Por eso muchas de las preguntas van en esa línea, ¿no? Pero como también nos daba, porque ya habíamos tenido algún precedente, nos daba miedo que salieran con el tema del indefinido no fijo, porque había alguna sentencia ya, por ejemplo, en Castilla y León, que había dicho que la sanción para el personal público funcional también pudiera ser el indefinido no fijo. Por eso preguntamos si el indefinido no fijo cumplía con la directiva, ¿no? También nos daba miedo porque había abogados que decían, no, mire usted, es que yo cumplo con la directiva simplemente convocando los procesos selectivos. Mentira, eso no es una sanción, eso es una obligación. Usted tiene que haber convocado procesos selectivos hace 20 años, no ahora, ¿no? Eso, la convocatoria de OPEs y procesos selectivos no puede ser considerado como un mecanismo que cumpla con la directiva. Tampoco lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia Europea en la sentencia Mascolo de diciembre de 2014. Decía, mire usted, ¿qué me está usted contando, no? Eso tiene que haberlo hecho usted hace 20 años, ¿no? También sobre esto hay algunas preguntas, ¿no? Como también hay preguntas sobre la suficiencia de la indemnización, ¿no? Porque lo que queríamos es que el tribunal no se nos escapara, ¿no? Y después, hombre, en las alegaciones que yo he formulado al Tribunal de Justicia Europea, pues también me preocupaba mucho de calentarlo un poquito, ¿no? Es decir, no solamente me he limitado en las alegaciones a aportar documentación referida a estos clientes nuestros, sino que también pues, le he aportado documentación, por ejemplo, pues sentencias de juzgados españoles que están diciendo disparates, ¿no? Le he aportado certificados de volúmenes de temporalidad de colectivos que a lo mejor no eran a los que pertenecen estos reclamantes, ¿no? Para que el Tribunal de Justicia Europea se diera cuenta que esto es una situación generalizada en España, que no se cumple la directiva en ningún sector, que hay sectores donde hay funcionarios, yo tengo clientes que tienen 34 años, 35 años como personal temporal, con un 90% de temporalidad en el colectivo. Es un disparate, ¿no? Pero eso como regla general. En España la temporalidad depende qué datos manejes, pero de luego está en torno al 20 al 40%, ¿no? Y en colectivo supera el 60, el 70 y hasta el 90%, ¿no? Y el 100%. Pero esto sucede también en puestos de trabajo, es decir, ya no solamente si valoramos esto desde el punto de vista colectivo, sino que hay centros de trabajo donde todos son empleados temporales. El 100% de la plantilla en ese centro de trabajo son empleados temporales. No me puede decir usted que ese empleado temporal está ahí realizando funciones excepcionales o transitorias o coyunturales, o que no cubre un déficit estructural de funcionarios fijos. Es que están desempeñando las funciones propias de personal fijo, que es lo que define el abuso, ¿no? Es decir, en ese sentido hemos tratado también de que el tribunal sea lo más concreto posible, porque es verdad que existe un riesgo de que el tribunal dicte una sentencia más abstracta de lo que es nuestro deseo. Pero en cuanto al indefinido no fijo y la pregunta del indefinido no fijo, que es lo que os interesa a vosotros, es que la pregunta es muy concreto. ¿Cumple o no cumple? Punto. ¿Es un trabajo temporal? Y es, en cuyo caso no es una sanción, o si es un trabajador permanente, pues usted no podrá cesarlo por las mismas cosas que los funcionarios interinos, tendrá que mantener el puesto de trabajo. O sea que esa pregunta yo creo que es
no veo ninguna posibilidad de que el tribunal se vaya por las ramas. Que respecto a tu discurso, en el de los tiempos, en el de la no retroactividad, yo soy arquitecto, o sea, no tengo ni idea, pero desde luego en mi caso, cuando yo denuncié, se denunciaba por fraude de ley, por incumplimiento de la ley Caldera, que es esta de los 24 meses en 30, ¿no? Y mi juicio tardó más que la hora escorial y era vigente la ley Caldera, cuando me tocó no, y fue denegada. A mí me llamó mucho la atención, gané por fraude de ley, con lo cual, claro, yo no me quejé, pero fue denegada porque, y además argumentó el abogado del Estado, que no está vigente. Yo iba a decir, oiga, señor, pero cuando hace 2 años y medio cuando la puse, sí, curiosamente no se aceptó. Me llamó mucho la atención que una jueza en algo tan sencillo, ¿no? De decir que no era el sexo de Los Ángeles, que era, este señor puso una demanda hace 2 años y medio. Estaba absolutamente vigente y no me la aceptara en una sentencia. Claro, que me aceptó el fraude de ley y, oye, aceptamos pulpo. Ya que sí, lo que pasa, te hago un paréntesis rapidamente. Sí, lo que pasa es que una cosa es determinar la ley aplicable a cada caso y otra cosa es aplicar una ley con efectos retroactivos, desfavorable. No tiene nada que ver. Una cosa es que determinación de legislación aplicable, que eso es, en mi opinión, insisto, siendo la jurisdicción contenciosa revisora, en cuanto que tener en cuenta que lo que impugna son actos administrativos, igual que ocurre con vuestro caso, y precisamente por eso provocamos un acto administrativo. En mi opinión, esa doctrina, que es verdad que se aplica por algunos sectores, en mi opinión, desde el momento que tú actúas tu derecho, se debe aplicar la legislación que está vigente, porque tú actúas tu derecho sobre la base de un campo de juego. Si después, durante el partido, te cambian el campo de juego, pues probablemente no estás actuando con la ley. Pero sobre todo, si la segunda ley es desfavorable, en mi opinión, esa ley sí que no puede tener efectos retroactivos. Podrás discutir si se ha derogado la primera, si se ha derogación o anulación, que es distinto, que si es una anulación es verdad que no produce ningún efecto, si es una derogación habrá que discutirlo, pero es verdad que, como te estoy explicando, una cosa es eso y otra cosa es que se aplique con efectos retroactivos una disposición desfavorable. Es que eso vulnera la Constitución. La otra pregunta, que yo creo que le interesa a todo el mundo, es, bueno, en este precio que nos has indicado, de 2.000 y 2.500 luego si se ganara, pero bueno, inicialmente 2.000, si no se llegara a juicio, entiendo que habría el precio sería otro, ¿no? Vamos, porque no se llega a juicio por 2 cosas. Nos toca la lotería y dígale a esta español sobre los becas, o salga esa sentencia que nos favorece y de alguna manera de oficio, tal y como que podría ocurrir, o desfavorable y simplemente no iríamos, ¿no? Con lo cual tampoco se produciría el juicio, ¿no? Claro, nosotros entonces, ahí habría alguna modificación de bueno, primero, si la sentencia fuera desfavorable, y no, vamos a ver, los 2 fijos lo que retribuyen es el trabajo realizado en la reclamación previa a la demanda. Si desistís antes de que se haya presentado la demanda, nosotros no cobramos el segundo plazo. Pero si la demanda ya está presentada, sí cobramos el segundo plazo, porque nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? En cuanto al bonus, el bonus lo cobraríamos. El bonus solamente está vinculado a que obtenga fijeza. No cabe. Eso es así. No. Si yo obtengo fijeza, es el bonus. Es un poco el parámetro, ¿no? Si no queréis que formule reclamación previa y formulo solamente la demanda, el segundo plazo tampoco lo cobraríais, lo pagaríais. Yo lo que pasa es que nosotros entendemos que lo que es los recursos son reproducción de los argumentos que hemos empleado anteriormente y por tanto los 2.000 euros lo que nos cubren es la reclamación previa y la demanda inicial. ¿Vale? Entonces, si no hemos presentado la demanda, si no presentamos la demanda, 1.000 euros y después desistís. Si hemos presentado la reclamación previa y la demanda, son 2.000, aunque después tengamos que desistir. ¿De acuerdo? Otra cosa que yo veo, y más en el ámbito judicial, que es un cachondeo, son los plazos. Parece que estamos jugando con plazos muy matemáticos. A mí, ¿sabes? Me gustaría saber en qué te basas, cómo tienes esa confianza para decir de la velocidad de la justicia que va a salir en septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Dice, claro, aquí ha habido juicios, claro, te hablo desde el absoluto desconocimiento, juicios que han tardado para 3 meses y el mío 4 años, porque encima a mí me recurrieron. Claro. Quiero decirte, entre 3 meses y 4 años es tan desproporción de tiempo que tú afines, me llama la atención, ¿no? Hay que hacerlo ahora porque va a suceder esto, porque en noviembre sale la sentencia y claro que es maravilloso, pero ¿cómo mira, te basas? Porque tengo parámetros para ello. En el Tribunal de Justicia Europeo estoy personado, entonces todas las tramitaciones me dan traslado a mí, ¿no? Entonces, calculando lo que está sucediendo y proyectándolo con otros procesos anteriores, a nosotros solamente en el proceso judicial europeo solamente nos queda ya la vista oral y el informe del abogado general de la Unión Europea
y la sentencia. Es verdad que el informe del abogado general tiene dos meses para efectuarlo, ¿no? Es decir, que computo solo 2 meses. Pero es que la vista ya lo hemos solicitado en el juzgado número 8, me parece que fue en el mes de septiembre, y en el mes de noviembre el juzgado número 14. Es decir, yo creo que la vista se va a celebrar aproximadamente sobre el mes de abril, mayo, ahí va a estar. Más 2 meses que calculo que tiene el abogado general para evacuar su informe, le quito el mes de agosto, más un mes y medio que tarda el Tribunal Constitucional Europeo en dictar la sentencia de que informa el abogado general, pues yo creo que estamos hablando de esas fechas. Es decir, que yo creo que eso lo controlo. Es decir, y si se me retrasa o se me adelanta algún plazo, también lo voy a controlar porque al estar personal me notifican todo. Luego eso es un parámetro que controlo. En el ámbito administrativo también lo controlo. ¿Por qué? Pues porque el silencio administrativo se produce en virtud de la ley 39/2015 en el plazo de 3 meses. Con lo cual, yo tengo un plazo de 3 meses de silencio administrativo. A partir de aquí, del silencio, ya puede presentar la demanda. Si se me resolviera expresamente antes, tengo la posibilidad de un recurso de reposición potestativo. Lo puedo interponer en el plazo de 1 mes y tiene 1 mes más la administración para resolver. Con lo cual, tengo aquí un margen que yo controlo, que depende de mí de si interpongo o no recurso de reposición y si la administración resuelve o no resuelve. Como también depende de mí la presentación de la demanda el primer día o al segundo día de recibir la notificación o del silencio administrativo, o si puedo demorarme 1 mes, depende de mí. Luego esos también los conozco, es decir, conozco ya 2 parámetros: tramitación administrativa, Tribunal Constitucional Europea. Me queda el trámite judicial. El trámite judicial en contencioso administrativo es un disparate. Se pueden tardar aquí los jueces desde 1 año a 2 años en enseñarte el juicio. Pero es verdad que los juzgados sociales van mucho más rápido. Los juzgados sociales están, desde que tú presentas la demanda hasta que te señalan, pues depende de cada juzgado, pero suele estar en torno a 3 meses, 2-3 meses, ¿no? 4 meses, algunos te van a 7 o 8 meses. Pero como te he dicho, a mí lo que me interesa es la primera instancia, es decir, que el juicio de la primera instancia se celebre después de la sentencia judicial. Por eso cuento con esos plazos, ¿no? Por eso mi idea es presentar las demandas siempre en julio, por ahí, porque sé que agosto es inhábil y porque entre que el juez señala o no señala, sin perjuicio que en caso de que señale antes de la sentencia europea, pediremos la suspensión del juicio hasta que se pronuncie Europa, como han hecho sus homónimos de lo contencioso administrativo, ¿no? Es decir, que esos también sí los podemos controlar en ese sentido. Lo que no puedo controlar es un juez loco que me pone un señalamiento al año. Eso pues puede haber una excepción, pero no será la regla general. O sea, los timing sí más o menos los puedo controlar. Y sobre todo porque parte de ellos los manejamos nosotros. Hola, yo quería preguntar, en el tema de la reclamación, tú reclamas que no se convoque la plaza, pero Que se excluya. Que se excluya. Pero, Como medida, no, yo reclamo fijeza, ¿eh? Sí, y como medida, reclamas fijeza y que se excluya la plaza del proceso. Sí. Pero eso no quiere decir que te hagan caso. O sea, se puede es potestativo de la administración concederte o no la medida cautelar. cautelar. Y si no te la conceden, cuando salga a finales de año la oposición va a salir. Pues tu plaza seguirá incluida en tu proceso selectivo y solo podrás excluir de ese proceso selectivo si la sentencia te da razón y tienes derecho a fijeza. Es decir, el hecho de que te denieguen la medida cautelar no significa que tú no puedas reproducirla posteriormente. Si, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europea dicta sentencia favorable a tu pretensión de estabilidad, automáticamente se ha producido un hecho nuevo que determinará que presentemos un nuevo escrito en vía administrativa solicitando la exclusión de tu plaza del proceso selectivo, si no se ha celebrado el proceso selectivo. Si se ha celebrado el proceso selectivo y ha sido cesada, impugnaremos tu cese. Como te he explicado antes. Ya, pero el proceso selectivo dura meses. En Sí, el intermedio pero es puede que haber empezado y hay alguien que se está presentando. Pues Se tendrá, que, elimina pues, esa pues parte. tendrá que anular el proceso selectivo, porque si tú tienes derecho a fijeza y lo reconocido por sentencia, ten en cuenta que tu derecho nace antes que el derecho del caso por un proceso selectivo. Tu derecho nace cuando lo reclamas, con lo cual tendrán que excluir esa plaza o por eso te estoy explicando que la administración, si fuera una buena administración, debería adoptar la medida cautelar, porque puede darse este absurdo, que la sentencia te llegue durante el proceso selectivo, igual tendrán que paralizarlo. Que la sentencia te llegue después del proceso selectivo, en cuyo caso al pobre funcionario que ha superado el proceso selectivo tendrán que echarlo a la calle otra vez. ¿Por qué? O dejarlo en despacho haciendo otro tipo de funciones, ¿no? Porque tú tienes derecho a la recuperación de tu plaza. Por eso insisto que desde el punto de vista de la buena administración, desde el punto de vista incluso del interés general, la administración debería excluir esas plazas conflictivas del proceso selectivo. Es lo que yo haría si me pidiera un informe y fuera abogado del Estado del CSIC. Y ahí, mira, vamos a esperar a ver qué dice.
Porque la espera son 6 meses, es noviembre, o hasta que llegue la sentencia europea por lo menos, ¿no? Eso es lo que viene a hacer un buen administrador, en mi opinión. Ya está. Un bonus, si gano, cobro 2.500 euros. Es decir, si consigo fijeza, cobramos un bonus de 2.500 euros. Más los 2.000. Solamente si gano. Si no gano, eso a riesgo. Tened en cuenta, mirar, los procuradores, para que hagáis un poco de idea y demás, es que mi procurador me cobra pues, aproximadamente unos 400 euros a primera instancia, recursos de suplicación 250 y otros 300 más gastos, más tasas judiciales. Yo, por ejemplo, cuando os he dicho que no pagáis más de fijo, las costas de los recursos que yo interpongo las asumo yo también. Es decir, si un juez no me admite la suspensión del juicio por razones que sean, por ejemplo, porque no quiere suspenderlo por cuestión prejudicial, y yo recurro y me condenan en costas, eso lo pago yo también. Las únicas costas que pagáis vosotros son las de la sentencia, pero de los autos y de los recursos que yo interpongo, eso van dentro del fijo. ¿Me lo creáis o no? Nosotros ganamos con el variable, con el bonus, honestamente. Con lo demás, todo va para gastos, ¿eh? De verdad. Estos procesos se van a llevar, imagino, ante el juzgado de lo social, ¿no? Sí. En el juzgado social no hace falta procurador. Sí, pero es que sois un volumen tan elevado de personas que yo voy con procurador siempre. No puedo, cuando trabajas en colectivos tan grandes, es imposible no ir con procurador, porque a mí se me puede pasar un plazo, se me puede. Y yo, esa es mi costa, es decir, va en contra mía. Yo soy el que lo pago, aunque hago mis honorarios, pero yo voy mucho más tranquilo con mi procurador. Porque, insisto, no solamente el colectivo vuestro soy, no sé cuántos sois, pero es que junto a vosotros es que llevo otros 8.000 funcionarios. Es que llega un momento que o alguien me controla, o se me puede pasar un plazo, o se me puede pasar. Entonces, yo personalmente, insisto, esto lo pago yo, no lo pagáis vosotros, va dentro de mi fijo, ¿no? Yo voy con procurador por tranquilidad personal mía. Sí, es voluntario. Y otra cosa que dices es que las costas de los recursos, si en un procedimiento de lo social al trabajador no lo pueden condenar en costas, salvo que se vea que hay una temeridad manifiesta y absoluta, que no es el caso, claro. A mí me están contando en costas, por ejemplo, cuando he pedido la suspensión de procesos judiciales y no me la han concedido, y yo he recurrido, por ejemplo, yo he recurrido en reposición, o cuando me han inadmitido algún documento y recurro en reposición, ahí sí me condenan en costas. En sede contenciosa administrativa, siempre. Sí, no, pero yo me refiero en sede laboral, social, porque... en suplicación también. Es verdad que en sede social no lo hay, pero en suplicación también. Pero todos estos tipos de gastos adicionales, como los desplazamientos y demás, nosotros ya los cobramos. Es decir, lo que cobramos es el fijo y punto. Y el fijo lo pagáis en 2 años porque tenéis derecho a una deducción de 300 euros anuales como máximo por pleitos personales, ¿no? Y más que nada, para que os deduzcáis de esos procesos, tengáis derecho a deducción, lo que tratamos de hacer es dispersarlo en 2 años para que tengáis al menos 600 de deducción en renta, ¿no? Bueno, en todo caso también decías, cobro 2.000 porque cobro 2.000. A mí en lo que te los gastes, es decir, en lo que cuadraré. Quiero decir, estamos, ¿y qué haces luego? ¿Cuántas copas te comes? Entonces, quiero decir, si usa procurador, si no. Pero he contestado el tema del procurador, que es verdad que en social no es necesario, pero es que para mí cuando hay 300 demandas, claro, es que o consigo... Bueno, eso que es tu forma de trabajar. Que claro, de trabajar, a mí, yo lo que mido es cuánto me cuesta lo que me da. Lo que hagas con ello, sí, se lo... En fin, claro. Pero bueno, sí, bueno, esto ya casi, no sé si es más una curiosidad o tu opinión. Ahora mismo, como la oferta de empleo público se está haciendo por dos, o en principio se va a hacer por 2 conceptos distintos, uno personal estructural, ¿no?, que son esas plazas que durante 3 años han estado ocupadas durante más de X meses, pero no necesariamente por la misma persona, sino supuestamente una plaza en particular, y luego el personal indefinido no fijo. En principio salió en la última oferta de empleo público la correspondiente en el CSIC al personal, bueno, era de la AGE, ¿no?, pero del personal estructural, con la expectativa de que saliese después el personal indefinido no fijo.
dado que además han salido por la vía laboral los dos, pensando en que la abogacía del Estado recomendase o administraciones públicas fuesen prudentes a la hora de hacer estos procesos y no sacasen a personal funcionarios, siendo además personal estructural o considerando que son actividades estructurales, digamos, ¿crees que es aplicable, digamos, que esta vía de fijeza es aplicable para el caso de los estructurales, de modo que tenga sentido que vaya la oferta de forma conjunta, o que, como parece que se ha producido, que sacan por un lado la oferta de los estructurales y por otro de los indefinidos no fijos, que puedan prever, digamos, que esa vía no es factible para el lado de estructurales, pero sí para los indefinidos no fijos, y piensen en procedimientos distintos de acceso, por ejemplo, un proceso pues solo concurso de méritos para personal indefinido no fijo, y sí una oposición más, digamos, concurso-oposición para el caso de los estructurales. Mirad, en el derecho comunitario no existen estas particularidades que tenemos en el régimen funcional interno nacional, ¿no? El derecho comunitario solamente existen temporales y fijos, nada más. No distinguen definido no fijo, ni temporales de acusación, ni puestos estructurales. O sea, maneja conceptos, como os he explicado, abstractos, con lo cual la situación particular de cada Estado miembro es distinta a la idea que tiene el derecho comunitario. Es decir, el derecho comunitario lo que trata es de proyectar esas ideas generales sobre la estructura funcional que opera en cada Estado miembro, ¿vale? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el derecho a fijeza no nace de que seas indefinido o fijo, nace de la temporalidad. Me da igual que esa temporalidad, es decir, si tenéis derecho a fijeza según el derecho comunitario, tanto la tiene el que no obtuvo la condición de indefinido no fijo porque no quiso, no la reclamó o no la demandó, como el indefinido que se preocupó de formalizar su demanda, ¿no? Es la misma, nace de del mero hecho del abuso. Y este abuso se puede producir tanto en un indefinido no fijo como en un estructural, que le llamas tú, ¿no? Es decir, en un puesto de trabajo, en un trabajador que haya desempeñado necesidades estructurales, ¿no? Es el trabajador el que tiene derecho y no el puesto a fijeza, por así decirlo, ¿sabes? No sé si me he explicado, con lo cual, el trabajador que esté desempeñando un puesto estructural tendrá derecho a fijeza, no porque esté desempeñando un puesto estructural, sino porque se ha producido una situación de abuso en su situación temporal sucesiva. Punto. ¿Vale? ¿Eso qué repercusiones tiene? Derecho a fijeza. Desde el punto de vista que tú me estás preguntando de la solución colectiva que pudiera darse a ambos colectivos, debería ser la misma, porque el abuso se produce en ambos casos igual. Si la solución colectiva es un proceso de consolidación, a ese proceso de consolidación debería poder acceder tanto el indefinido no fijo como el personal temporal que haya sido objeto de un abuso, en términos similares al indefinido no fijo, ¿no? Si la solución es un concurso de méritos, pues será un concurso de méritos, ¿no? Pero la solución colectiva debe ser homogénea a la situación personal de cada uno, con independencia del nombre que quiera dar a esa situación, sea indefinido no fijo, sea temporal. Lo que determina la aplicación de la directiva es la situación material, no la formal, no el nombre. ¿Me entiendes? Sí, yo más era pensando que uno de los casos, si está, digamos, constatado, identificado, el abuso. El abuso, claro. Si lo tenéis probado en sentencia, claro, y el otro tiene que probarlo. Y en la otra circunstancia, pues en realidad hay un número de plazas que serían objetivamente susceptibles de haber sido probadas, pero falta el vínculo entre la persona y esa plaza, que de hecho esas fichas, por ejemplo, de puestos al personal estructural no se le solicitó, porque claro, sería tan flagrante como reconocerle de facto que están en una situación irregular, ¿no? Claro. Pero vamos, era un poco por elucubrar sobre qué pueden estar pensando en relación al proceso, ¿no? Ya. Es un poco extraño. ¿Más? Es que hay 24 personas ahora. A ver, preguntar, pues puedo venir. Que me estáis escuchando. Oye, que encima esto es de gratis en el Facebook. Y que la gente, oye, que no preguntáis lo que estoy preguntando aquí. Y el riesgo de que la sentencia sea negativa, te voy a contestar yo, pues te aguantas. Claro, que también. ¿Y qué sucede si perdemos? También contesto que perdemos. Y aún no sale el
y si aún no ha salido el examen me despiden. Lo que traslada es si se pierde esa solicitud de pasar a fijo, bueno, pues claro, te presentas el examen, te quedarías como indefinido. Entiendo que seguirías en la misma situación, ¿no? Y entonces ya el debate no está en la fijeza, sino en la cuantía de indemnización. Pues os he explicado antes que, en mi opinión, la indemnización que está fijada en los trabajadores tampoco es una indemnización disuasoria que cumpla con la directiva. El debate ya estará si os corresponde una indemnización de 45 días, si además hay que añadir daños morales, si además hay que añadir pérdida de oportunidades. Es decir, no es lo mismo cesar a un trabajador que tiene 27 años a cesar a un trabajador que tiene 50 años. No es lo mismo, es decir, o 55, porque es evidente que el segundo tiene muchas más dificultades para encontrar un empleo. En ese caso también debería incluir la indemnización, insisto, para que sea proporcional y disuasoria, ¿no? Nosotros estamos incluso, en caso de despido, reclamamos también incluso, que tampoco nadie lo tiene en consideración, la necesidad para mantener tu base reguladora de cara a la jubilación. Es decir, si tú estás en paro, no cotizas, y como para la jubilación se computa los últimos 10 años o 20 años, no sé cuántos son exactamente ahora, pues es evidente que si no cotizas, baja tu pensión también de cara a la jubilación, y para que no baje tu pensión, tú tienes que aportar a la seguridad social lo que no te aporta la empresa, ¿no? Pues eso también lo estamos incluyendo en la indemnización, ¿no? Porque es un daño adicional que también tiene que computarse, ¿no? En el fondo hay que pedir, insisto, si, como ha dicho el Supremo, la indemnización de los adultos trabajadores no es disuasoria, pues habrá que añadir otros conceptos indemnizatorios más amplios para que esta indemnización sea disuasoria y cumpla con la directiva. En caso de que perdamos, que no va a ser el caso, bueno, pues si sigue todo adelante, sacarán las plazas, y como las plazas son libres, pues que se presente el que quiera. Claro. ¿No? Y ahí, tanto los que tanto hayamos vosotros perdido, como que estemos interesados en estudiarnos los pequeños temas, o la gente de fuera, porque es libre, ¿no? Claro. Pero yo lo que entiendo es que la duda es, si pierdes y en la sentencia dice que te pueden echar con una indemnización, si el CSIC se puede agarrar a eso y sin necesidad de convocar la plaza o una oposición te puede decir, oye, has reclamado, me han dicho que no y que te puedo echar. Yo creo que la pregunta... No. A ver, varias cosas que os digo. Mirad, ¿por qué? Preguntaros por una cosa que a mí me parece fundamental. ¿Por qué no se ha promulgado en España una norma que diga que la indemnización es la medida sancionadora oportuna? ¿Por qué no se ha promulgado? Cuando llevamos presentando reclamaciones de este tipo desde el año 2013. ¿Por qué? Porque quiebran todas las administraciones públicas. Ayuntamientos que tienen un presupuesto que no cubren, con más de 100 trabajadores pequeñitos, administraciones públicas. Ya no solo multiplica 450.000 personas interinas de larga duración, multiplícalo por, te pongo una cifra razonable, 60.000 euros de indemnización. Bueno, pero probablemente en el CSIC tenéis un presupuesto amplio, pero es que hay ayuntamientos y comunidades autónomas y administraciones del Estado que no están con ese presupuesto tan amplio, y que tienen porcentajes. Te pongo un ejemplo: en el SERMAS de Madrid, Servicio de Sanidad de Madrid, hay 5.945 interinos de larga duración. 5.900 multiplica por 60.000 euros, el SERMAS quiebra automáticamente. No, porque la ley debe ser general. No. Es muy improbable hasta ahora, porque hasta ahora estaba el tema abierto, Luque. Es decir, hasta ahora el problema que tenemos es cuando se dicte la sentencia. Si la sentencia es favorable, es cuando me da a mí miedo el mecanismo de reacción. Ahora no, porque lo han hecho en 5 años. Mira, cuando yo empecé con esto, yo ni hablaba de indemnizaciones, porque no quería dar ideas al Estado. Yo ni hablaba de indemnizaciones como sanción. Algunos abogados sí hablan, y yo decía, pero joder, callaros, ¿no? Y salió, me acuerdo, en el 2014 salió el más listo del PP, que es el presidente de Galicia, que dijo, esto arreglo yo en 2 minutos, publicando una norma y fijando una indemnización. Y yo me cagué, digo, se acabó la estabilidad, se acabó. ¿Y por qué no lo ha hecho el PP, que tiene mayoría absoluta durante estos años? ¿Y por qué no lo ha hecho después el PSOE? Porque es económicamente inviable. No encuentro otra explicación de por qué no lo ha hecho. Pero esto que es económicamente inviable, ¿por qué, por ejemplo,
Montoro se levanta un día y dice, oye, mire usted, hay que reducir la temporalidad al 8%. Pues muy sencillo, porque una vez que hayas reducido la temporalidad al 8%, sí puedes modificar la norma y establecer la indemnización. Has reducido el porcentaje de funcionarios interinos, has convocado procesos selectivos y te has quedado con un 8% de temporalidad que después dice, vale, pues a partir de ahora la indemnización es la que sea. Es asumible por las administraciones públicas. Ten en cuenta que ahora estamos en el 40 y tantos % de media, ¿no? de temporalidad, ¿no? Entonces, todas estas ideas son las que me mueven a decir, oye, pues si no lo han hecho pudiendo hacerlo es por esto. Otra cosa es que cuando se publique la sentencia digan, oye, no, ahora sí que hay que reaccionar. Ahora sí que hay que reaccionar. Nos hemos reducido mucha temporalidad, porque no solo vosotros, sino que otros cuerpos se están convocando procesos selectivos, OPEs. Prácticamente en enero han salido, se habéis leído los boletines oficiales, yo qué sé, ¿cuántas OPEs han salido publicadas en enero y en diciembre del año pasado? Pero un montón, ¿no? Pues cuando llegue la sentencia en el mes de noviembre, dice, bueno, ya nos hemos reducido bastante temporalidad, ahora tenemos el problema aquí encima de la mesa, la sentencia favorable dice que hay que dar fijeza, pues ya voy con la indemnización. Ese es el miedo, es el miedo como el miedo que yo tengo, ¿eh? Y creo que es un miedo fundado, ¿eh? La posibilidad de tenerlo todo preparado, pero no hacer ni la reclamación previa hasta que no se pronuncie Europa. O sea, es decir, nosotros no sé muy bien cómo se... O sea, evidentemente tendríamos que pagar el trabajo que hagas, porque lo vas a hacer igual. Pero ¿por qué no quieres presentar la reclamación y tenerla preparada? ¿Qué problema tienes en presentar una reclamación donde estás actuando un derecho? Mira, a mí lo único que me da miedo son los plazos. Yo ya sé que lo has explicado muy bien y que estás muy seguro y radias mucha seguridad, pero la realidad es que me da miedo el plazo y me da miedo, sobre todo también las represalias, sinceramente. Porque en nuestro centro sí que ha habido represalias. A mí esto de represalias me salen todos los coloquios que doy, todas las charlas que doy me sale el tema de represalias. Claro, a mí que en el siglo XXI alguien me hable de represalias me repugna, honestamente, ¿no? Yo la experiencia que tengo es la contraria. Es decir, cuando uno presenta una reclamación, la reclamación es defensiva. Porque cualquier actuación que quiera hacer la administración empleadora respecto al funcionario que presenta una reclamación puede constituir un delito de prevaricación. Es decir, sería una reacción frente a una acción que consiste en actuar un derecho. Y eso es insostenible. Es decir, al revés, yo creo que la reclamación te protege. Y de hecho, yo a ninguno de mis clientes, y de verdad que tenemos, no sé si son 1.500, yo he perdido la cuenta ya, a ninguno ha sido represaliado. Ninguno. Han sido cesados porque se han adoptado la medida cautelar y se han convocado un proceso selectivo y han sido cesados, algunos de ellos, ¿no? Pero porque se prohibió la plaza por una oposición por un funcionario de carrera, pues eso no es una represalia, ¿no? Pero represalias de movilidad, represalias retributivas, represalias de... Yo no he tenido absolutamente ninguna y serían los primeros que... No lo sé, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos 6 en el centro, afectados en nuestro centro, y 5 estamos desplazados de nuestro puesto de trabajo. Y cuando digo desplazados, Pues digo que hacemos una profesión que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro... Pero vinculado a la demanda judicial de indefinido no fijo, porque si es así... Hombre, en el momento pues que nos al día siguiente incorporamos... lo que tenéis que hacer es ponerlos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Pues el día, según nos incorporamos. Tienes que haber presentado una Según nos incorporamos, o haber puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Eso es... Lo que pasa que yo en su momento se lo dije al abogado que había llevado mi caso y me dijo que no podía hacer nada porque la sentencia solo decía que tenían que respetar mi categoría profesional. No hablaba del puesto concreto de trabajo. Yo, por formular una reclamación, no conozco a nadie que haya sido represaliado. Y de verdad que en el siglo XXI, que me habéis de represaliar, de verdad que a mí, personalmente, como profesional del derecho, me repugna, ¿no? Eso también te lo digo, ¿no? En el CSIC es común, no solo en su centro. Yo también estoy haciendo cosas que, bueno, como eran dentro del mismo laboratorio, pero no era mi función. Ya. O sea, yo cambié de funciones y no soy la única, o sea, hay muchas más. O sea, en el CSIC es algo común. Chicos, me sigue repugnando en el siglo XXI que puede pasar este tipo de cosas. Pero es verdad lo que decís, es decir, lo que estoy más cómodo, se puede formular, tener la reclamación presentada o no presentada o guardar en un cajón. Algunos de clientes míos han hecho eso también, ¿no? A mí me sigue repugnando. Que de hecho, la sentencia nos ascribe a dirección, es decir, y dirección decide en qué puesto, si continuar en el que estamos o adjudicarnos a otro puesto de trabajo de nuestro grupo profesional. Pero bueno, en mi caso he cambiado desde que denuncié 26 veces de puesto, unas cuantas. Nosotros... En lo que gané y en lo que hago ahora y en lo que he hecho desde que gané no tiene nada que ver con lo que gané.
Bueno, y porque nos ascriben a pues dirección. eso me parece un disparate, vamos, es un disparate, porque, insisto, el funcionario está vinculado a un puesto de trabajo y solamente se puede mover de ese puesto de trabajo cuando voluntariamente el funcionario o se amortiza, se extingue el puesto de trabajo, que no tiene que moverse obligatoriamente, o bien por movilidad voluntaria, vertical o horizontal. El EBEP es clarísimo, no hay posibilidad de destinar a un funcionario público otro puesto de trabajo distinto al que esté desempeñado. Por eso os he explicado antes que la RPT es el elemento instrumental básico de toda relación funcionarial, pues es el que determina, vincula al funcionario con un puesto de trabajo. Y eres tú el que te mueves voluntariamente hacia arriba o hacia abajo, vertical o horizontal, concursando otros puestos de trabajo. Con lo cual, esto que me estáis contando probablemente dejará de suceder en el momento que tengáis una relación de puesto de trabajo como ordena la ley. Eso es así de claro, ¿no? Que es lo que debéis de pelear para empezar a tener una RPT en condiciones, ¿no? Eso me parece, vamos, que es una obligación legal de toda administración pública. Lo que no entiendo es cómo no la tenéis hasta ahora, ¿no? Justamente para eso, probablemente será por eso. Si es que el problema que tiene el temporal es el que se ha explicado antes. Cuando la directiva habla de abuso, utiliza un término correctísimo. ¿Por qué? Porque el abuso es un abuso no solo formal, sino material. Y os he explicado antes, ¿por qué existen tantos trabajadores temporales en España? Si es por eso nada más, porque pueden abusar de vosotros, pueden hacer lo que quieran con vosotros frente a un funcionario de carrera que no pueden toserle para nada, porque es inamovible, es intocable y está vinculado a un puesto de trabajo. A vosotros pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que trata de evitar la directiva. Es que es eso justamente lo que trata de evitar la directiva. Por eso es tan importante la aplicación de la directiva en toda su extensión, ¿no? Que es lo que estamos pretendiendo nosotros, ¿no? Y de luego, te quería decir, Luque, no me habéis dejado explicaros. El contenido de estos suplicos es más complejo del que nosotros os hemos te he explicado, ¿no? Es decir, nosotros no solamente pedimos fijeza en el suplico, nosotros pedimos fijeza como concepto, pero fijeza en tu puesto de trabajo también. Es decir, vinculación al puesto de trabajo que desempeñes, de forma que solamente te puedan, automáticamente, cuando eres fijo ya automáticamente es un derecho inherente, el que puedas participar en concursos de traslado, ascender, pero también el que permanezcas en tu puesto de trabajo. Nosotros el suplico no solamente lo limitamos a pedir fijeza, sino además que se te nombre fijo en el puesto de trabajo que estás desempeñando actualmente, no en otro, para evitar precisamente movilidades o reestructuraciones que no tienen sentido, O sea, que nuestro suplico te vincula ya directamente al puesto de trabajo, ¿no? Para evitar lo que te pasó a ti, como me has contado la sentencia que decía que, bueno, que estabas adscrita, no, Eso no es así. Y por otro lado, claro, el indefinido no fijo, eso es una información que os doy ya es más accidental, ¿no? Pero mira, el indefinido fijo, como el Supremo como no encaja en nuestro ordenamiento jurídico y no encaja con la directiva, el Supremo está dando bandazos. Entonces, primero, pero da bandazos en 3 sentencias con 4 años de divergencia. El 2014 te dice que el indefinido no fijo es un indefinido. Y no sabe lo que es. Se da cuenta de que el indefinido no es nada y en el 2016 dice otra sentencia y dice que el indefinido no fijo es un interino, es decir, que está vinculado a su plaza, a la plaza del interino, lo que significa que no te puedes mover de esa plaza. O sea, vinculación de indefinido fijo, igual que el interino, son una plaza. Y en el 2018 vuelve a cambiar de criterio, con 2 años después. Y dice, ¿por qué? Porque como no encaja en nada, dice, no, el indefinido fijo no es un interino, porque no está vinculado a la plaza. ¿Por qué? Porque el indefinido fijo puede promoverse, se puede ascender y puede acudir a procedimientos de promoción profesional. Y el interino no, el interino, si hay una sentencia del Supremo que dice que podéis promocionaros. Y para evitar eso, mientras el interino no se puede promocionar, pues está vinculado a la plaza, se nombra para esa plaza, el indefinido no fijo se entiende que le llaman funcionario rotante, le llama el Supremo en esa sentencia, que es rotatorio o rotante, o algo así es el calificativo que emplea, ¿no? Dando igualmente vueltas sobre lo que es, porque no sabe lo que es. Ya digo que en 6 años ha habido 3 sentencias distintas y porque no sabe lo que es, precisamente varía. Cuando os otorgue la categoría que verdaderamente os merecéis con el derecho de la Unión, se solucionan otros problemas, fijeza. Estas divergencias de jurisprudencia se producen porque, insisto, no sabe lo que es. Como no encajan en nada, pues van dando vueltas, ¿no? Pero realmente la solución del problema va siempre en la misma línea. Otorgue usted la función de fijeza o la categoría de fijeza porque son las funciones que realmente están desempeñando. ¿De acuerdo? Y la fijeza va vinculada siempre a una plaza. De la misma forma que el indefinido no fijo debería estar vinculado a una plaza. Eso es otro tema que deberíais discutir en la mesa de negociación. Porque, insisto,
No, eso está en vigor, eso tiene que estar en vigor del año 84, la primera ley de función pública. El 2007, el Estatuto, el EB del 2007 volvió a incidir en la misma. El instrumento básico es la RPT. Usted crea una RPT y vincúlame a mi plaza. Y usted no me mueve de mi plaza. Soy yo el que se puede mover de la plaza, concursando en procesos a otra plaza distinta o promocionándolo. Pero eso es un derecho funcionarial básico de todo funcionario. ¿Me explico? Vas a decir lo que no. No, es que es eso lo que estamos diciendo todos. Di que de verdad que Necesís ha incumplido todo. Pero bueno, ¿cómo pensar que nos íbamos a mover a otra ciudad? ¿Pero qué dices? Si lo que han hecho ha sido cambiarnos por el artículo 33 todas las veces que han querido, porque yo hago trabajos que no quiere hacer nadie como licenciada. Mira, y los trabajos son de administrativo, ¿eh? O sea, pero no solamente por eso, sino porque hay gente que me acabo de enterar que en 2018 ya nos habían llamado otra cosa, que sí que a lo mejor te podías cambiar a otro sitio. Sí, no, pero es que a nosotros nos han dicho que no tenemos derecho a nada, que no. La sentencia del 2018 ni promoción ni nada de nada. Va en esta línea. Y mirar, así como el funcionario interino está vinculado a la plaza y no se puede mover, porque se nombra para esa plaza, teóricamente, para realizar una sustitución mientras se provea por un funcionario vacante, por un funcionario de carrera o fijo, y por tanto es lógico que si tú te nombran para esta plaza concreta no te puedas mover. Precisamente con el indefinido no fijo, el Supremo se dio cuenta, habiéndolo calificado como interino, dijo, coño, pero si yo he dicho ya que el indefinido no fijo se puede mover y que es un funcionario rotante, luego si lo he dicho así y puede promocionarse, pues tengo que dar otra calificación distinta al interino, y por eso cambia de calificación en el 2018 y dijeron, no, es que el indefinido no fijo se puede mover también, y puede moverse de plaza a plaza y promocionarse también, es decir, ascender a una plaza superior, de nivel superior, por ejemplo, ¿no? Todo esto que suena rarísimo con arreglo a la función pública nacional, todo esto es consecuencia de la aplicación de la directiva. Os he dicho antes que la directiva establecía dos principios. Principio no discriminación en ninguna condición de trabajo. Y la movilidad, en mi opinión, es una condición de trabajo. Y por tanto debería de ser común para todos los funcionarios. Y puedo discutirlo con el interino, porque está vinculado a la plaza, pero con el indefinido no fijo. Este desplazamiento de nuestros puestos de trabajo puede afectarnos, movilidad, puede afectarnos negativamente en algo de esto que estamos hablando, la reclamación. No, porque tu condición de fijeza deriva de tu relación con la administración, ¿de acuerdo? Tú no has estado desarrollando tareas, insisto, tareas excepcionales. Es que tener en cuenta que la temporalidad se define así, Fijar los calificativos: tareas excepcionales, esporádicas, transitorias, coyunturales, urgentes. Estos son calificativos extraídos de las leyes internas de función pública española, desde el EB hasta la ley de función pública de cada comunidad autónoma. O sea, el temporal es esto: excepcional, extraordinario. Y tú no has estado, una persona que lleva más de 2 años en un puesto de trabajo, o que lleva 15, nadie puede decirme que está desarrollando funciones excepcionales, esporádicas, coyunturales, provisionales. Es un contrasentido. Mirar mira que lleva 18 años, ¿no? Pero en el asunto prejudicial del informático estudio temporal, del juzgado número 8, la Comisión Europea, cuando formula sus alegaciones, se echa las manos a la cabeza y dice, mire usted, es que yo, después de 18 años desempeñando el mismo puesto de trabajo, para el ser más, yo ya no discuto el abuso, dice la Comisión. O sea, es evidente. Y yo me discuto cuáles son las consecuencias de ese abuso, ¿no? O sea, sus alegaciones ya le pareció un disparate, pero es que hay sentencias europeas que son cachondas. Por ejemplo, en la sentencia de Mascolo, el Tribunal de Justicia Europea decía que era un disparate, una barbaridad, que en Italia el nivel de temporalidad en el empleo en el sector de educación fuera de un 21%. Decía, pero ¿cómo es posible que haya un 21% de profesores temporales? Y claro, yo decía, pues cuando llegue el caso de España, donde estoy acreditando que tiene en algunos colectivos informáticos, por ejemplo, el del SERMA del juego número 8, la temporalidad es del 82%. Y en el puesto de trabajo, en La Paz, que es donde trabajaba este informático, era el 100%. Pues cuando lo vea el tribunal se va a quedar con los ojos como escarpias, vamos, o con los pelos como escarpias, seguramente, ¿no? Insisto, si el 21% le parecía ya un exceso, cuando vea la situación española... Me vais a permitir una cosa que no es exactamente en nuestro colectivo, pero en nuestro centro hay una persona que es una interina, que lleva más de 15 años siendo interina. ¿Funcionaria? Sí.
y que ahora mismo recientemente se le ha cambiado de puesto. Es que yo estoy como muy desorientada porque una cosa es lo que se puede y lo que no se puede y otra cosa es lo que se hace, porque por lo que veo... No se puede. El interino solamente puede cesar en su puesto de trabajo porque se provee la plaza por un funcionario de carrera. No puede cambiar de profesión, ¿no? No, mira, ha habido casos... Y podría denunciar también, ¿verdad? Por supuesto. O sea, me refiero no por el cambio, sino por lo que estamos hablando de la fijeza. Por el... Claro. Podría denunciar también el cambio. Mirar, ha habido sentencias que anulan ceses de funcionarios interinos porque no han sido cesados porque se ha provisto su plaza por un funcionario de carrera y se ha anulado el cese. Solamente pueden cesar por ese motivo. Se trata de evitar arbitrariedades administrativas, es decir, que la administración decida que debería despedir cuando me dé la gana, ¿no? Las causas son tasadas, son las que dice la ley. ¿De acuerdo? Y por supuesto, nosotros empezamos, mirad, yo como abogado del Estado, mi vía natural de actuación siempre es el contencioso administrativo. Es decir, los abogados del Estado manejamos el derecho administrativo, ¿no? Y yo empecé con funcionarios. Lo he extendido ahora al personal laboral, la propuesta de fijeza, pues porque recibía todos los días 15 llamadas de compañeros vuestros que por favor hice lo mismo con los laborales, ¿no? Pero mi vía natural, yo empecé con los funcionarios y siempre llevo a funcionarios hasta que a partir del año pasado empezó a llamarme el personal laboral indefinido no fijo para conseguir lo mismo, ¿no? O sea, Claro, tu compañera interina, por supuesto que tiene derecho, vamos, sin ningún problema. Precisamente eso era lo que yo quería preguntar. Si la demanda de fijeza que nos planteas que pongamos es para ser personal laboral fijo. Claro. Son dos caminos distintos. Personal laboral fijo, yo no puedo transformaros en personal funcionarial. Eso sí que no se puede hacer. Vosotros sois personal laboral y lo que tenéis derecho es a fijeza dentro de vuestro colectivo como personal en régimen laboral. Los funcionarios de carrera tendrán derecho no a fijeza como lo entendéis vosotros, pero sí al nombramiento como funcionario de carrera o equiparar a los funcionarios de carrera, es decir, sujeción al mismo régimen que los funcionarios de carrera, porque son funcionarios. Claro, se aplica un régimen, vosotros a ellos los regula el EBEP fundamentalmente y otras normas de desarrollo, y a vosotros regula el EBEP en lo fundamental y los otros trabajadores en el resto. Pero los otros trabajadores no se aplica al personal funcionarial. La duda es porque en anteriores procesos de estabilización de indefinidos no fijos lo han hecho en ocasiones a personal funcionario, a funcionarios, el proceso de estabilización. Bueno, tú puedes, a ver, lo que se reservan son plazas. Es decir, hay plazas reservadas a funcionarios. Esto cambia mucho porque, a ver cómo os explico esto. En el 2010, a ver, España no dejaba ser funcionarios los extranjeros de la Comunidad Europea en contra de lo que decía el derecho comunitario. Entonces se planteó un conflicto porque la Comisión Europea dijo a España que los extranjeros de la Comisión Europea también tenían derecho a ser funcionarios. ¿Qué ocurrió? Pues España lo que hizo fue, mire usted, yo no dejo ser funcionarios a los extranjeros de la Unión Europea porque la función pública implica ejercicio de autoridad, y por tanto solamente pueden desempeñar a los nacionales españoles. Y si dejo ser personal, a los extranjeros ser personal laboral público, porque ellos, el personal laboral público, no desempeña funciones de actividad que implican el ejercicio de potestad de autoridad, sino que son técnicos. Entonces, sí dejo ser, pero claro, aquí está la trampa. Arregló seguido que hizo España, pues para limitar el acceso a los extranjeros, amplió el número de plazas reservadas a los funcionarios y redujo el número de plazas reservadas al personal laboral. ¿De acuerdo? Bien, cuando tú declaras una plaza reservada a un funcionario, solamente pueden acceder a esa plaza quienes han superado un proceso selectivo de función pública, no el personal laboral. Pero se encontró España con que tenía el problema de personal laboral fijo, que ya estaba en una plaza que después se transformó en plaza reservada a funcionarios. ¿Y qué es lo que hace? Pues la transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores viene a decir, mire usted, el personal laboral fijo que esté adscrito a una plaza reservada al funcionario podrá seguir desempeñando esa plaza como personal laboral fijo. Y cuando cese, esa plaza se incluirá en un proceso selectivo para que sea provista reservada por un funcionario público y ya no por un personal laboral. Entonces, lo que se califica como plazas reservadas es la función pública, no la persona que lo desempeña. Insisto. Por eso es tan fundamental que adquiráis la condición de personal fijo, porque en el momento que tenéis la condición de personal fijo se le aplica también la disposición transitoria. Tenéis derecho a conservar vuestro puesto de trabajo, aunque sea una plaza reservada a funcionarios públicos. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado, pues esto es bastante complejo. ¿Más?
Yo aconsejo que reclaméis. Yo creo que la fijeza está al caer. La fijeza para el personal laboral, puedo tener más dudas para el personal funcionarial, que se me escapen con el tema de la indemnización, que digan que la compensación idónea no es la estabilidad. Bueno, puedo tener alguna duda, que no las tengo, no las tengo, honestamente. No las tengo para el personal público tampoco. Yo creo que lo que procede es el nombramiento como funcionarios de carrera o equiparar a los funcionarios de carrera, o al menos el derecho a permanecer en tu puesto de trabajo. Pero con vosotros os he explicado antes, es que el indefinido no fijo no encaja ni por asomo en la directiva comunitaria. Y no encuentro, mirad, como os he dicho que yo estoy personado en los procesos europeos, ahí estamos personados la Comisión Europea, el Reino de España, a través de la Abogacía del Estado, el letrado de la Comunidad Autónoma, el subjunto de la Comunidad Autónoma de Madrid y yo. En ninguna de las 3 observaciones formuladas ni por el Reino de España ni por el letrado de la Comunidad Autónoma me han opuesto nada respecto al indefinido no fijo. No han tenido argumentos para oponer lo contrario. Es decir, todos han ido por otra vía. Es decir, han alegado pues que no se produce el abuso, que después de 18 años, que las sanciones, los procesos selectivos. Pero respecto al indefinido no fijo, no han dicho ni mus. Entiendo o considero que no tiene ningún argumento para oponerse, para justificar que el indefinido no fijo no cumple con la directiva comunitaria, ¿no? Entonces, por eso creo, honestamente, yo tengo mucha esperanza de que os reconozca la condición de fijeza, ¿no? Porque el indefinido no fijo, ni por asomo, cumple con la directiva comunitaria. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Después Europa dirá lo que tenga que decir. Pues mira, en Canarias hemos conseguido, a través del UGT de Canarias, que como os digo, la estoy llevando yo, hemos conseguido que todos los sindicatos hayan propuesto al Parlamento una enmienda al Parlamento canario para que los temporales de más de 50 años se consoliden, o sea, no puedan ser cesados. Y es una enmienda que está tramitándose ahora mismo en el Parlamento. Es muy interesante. El argumento es ese, que los más de 50 años es muy difícil que encuentren empleo, ¿no? Pues esa enmienda ya está en el Parlamento, la han firmado todos los sindicatos, todos, de Canarias. Pues te digo que volviendo a lo que ha preguntado ya antes, que al final nos hemos puesto a hablar y la posibilidad que decía ella de esperar a que salga lo que diga y tenerlo todo preparado y presentarlo al día siguiente. Es vuestra opción. A mí me da igual. Es vuestra opción. Yo es decir, yo no conozco vuestra situación personal, es decir, los entresijos de la situación laboral vuestra no la conozco como tenéis, ¿no? Y no sé qué presiones tenéis, ni qué. Es opcional. Yo me conformo con con presentar reclamación a la demanda antes de que llegue la sentencia europea. Con eso me conformo. Es decir, si no queréis presentar reclamación, pues vamos directamente a la demanda. Os he dicho que es potestativa, ¿no? A mí la reclamación me gusta porque incluimos la medida cautelar, porque ya estamos avisando a la administración, porque la administración puede reaccionar. Yo creo que esta demanda la habrán pasado a la Abogacía del Estado, seguro. Pues a lo mejor la Abogacía del Estado informa favorablemente a la suspensión, por ejemplo. Es decir, yo creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Si vosotros valoráis esas ventajas y valoráis con las desventajas y me decís, oye, es que podemos tener represalias, que me pueden fastidiar, valorarlo vosotros. Pero en ese caso, pues podemos proceder a reclamación previa y tener preparada la demanda social, en el juzgado social para el mes de julio, y directamente a la demanda social. Lo que me parece interesante, insisto, o necesario, es actuar tu derecho de la forma que sea, con la reclamación previa, con la demanda, antes y lo antes posible. Con el riesgo siempre que os advierto de que en cualquier momento puede haber una reforma en este sentido, ¿no? Una modificación legislativa en el sentido que hemos dicho antes. Pero sea vosotros mismos, valorarlo. Muy bien. Bueno, me daréis un aplauso, ¿no? Que me he engañado aquí. Agradecerte muchísimo todo las 2 horas muy largas que has echado. Encantado. También es cierto que yo creo que ha habido 27 personas, 25 de media, o sea que quiero decir, y lo hemos escuchado mucho más gente, en fin, que ahora pues yo creo que entre todos nos ha cuajado una idea más clara. El que no se haya enterado de algo, pues que le pregunta a un compañero. Claro. Pues nada, tendrás una respuesta, entiendo que pronta. Diréis. Te diría, por favor, que nos quedemos un momentito para el tema de...
Bueno, sí, sí, a ver qué. Y también para quien no me ha firmado, es que vamos, te comenté. Lo que sí os pido es el favor, es que sois muchísimos, entenderlo. Entonces, a partir de ahora ya, Luque, las comunicaciones son por mail siempre. Sí, sí, sí. Porque yo siempre digo, a vosotros os interesa que nosotros estemos escribiendo vuestras demandas y vuestras reclamaciones y que estemos estudiando vuestros asuntos, ¿no? Pero con 1.800, no sé cuántos tenemos ahora mismo interinos, si todo el mundo me llama, es que llega un momento que no tengo nada más que atender llamadas, ¿no? Entonces, la comunicación siempre es ya por mail. Es decir, lo que me tengáis que decir, las dudas que tengáis, no hay ningún problema. Os enviáis un mail. Que la idea de esto era egoístamente para nosotros, pues una gozada haberte tenido aquí, pero también en cierta medida para ti porque ha tenido mayor tráfico que de uno en uno dándote la lata. No, sí, Creo sí, que no. Para mí es mucho más útil un colectivo que una persona individual. Hemos preguntado todo lo que se nos ha ocurrido a todos, tal, pues creo que representa un poco perfecto. la casuística y hombre, trataremos. Lo digo por las dudas, cualquier duda que tengáis, a mí me escribís un mail, oye, se ha surgido esta duda, pero yo por mail la contesto y normalmente fíjate, las comunicaciones las... Pero eso es el Parlamento, eso es el Canarias nada más. Esperemos que esa iniciativa nuestra se amplíe también a la península, pero No vaya ninguno que me tenéis que firmar está justificado. ahí. Está justificado. No, ojalá, vamos.